2024. Para cubrir las formalidades de ley, se ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes que nos siguen a través de las diferentes plataformas de este honorable Congreso del Estado de Nayarit, transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes? En este momento nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia para inicio con la primera sesión programada para esta tarde. En este momento aprovecho para darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir. Honorable Congreso del Estado, sesión pública virtual y o presencial, jueves 18 de abril de 2024. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. 1. Dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones públicas virtuales y o presenciales celebradas el día jueves 11 de abril de 2024. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, iniciativas recibidas, iniciativas de ley o decreto. Aquí tenemos una que es presentada por la diputada Elsa Díaz Chávez, integrante del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza Nayarit. Y en iniciativas de acuerdo tenemos una que es presentada por la diputada Carla María Hernández Darey, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Cuarto punto. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 16 de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado de Nayarit en materia de fomento a la corresponsabilidad en labores de cuidado. Siguiente punto. Tenemos la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto porque se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Local Anticorrupción del Estado de Nayarit en materia de la Comisión de Selección de Sistema Local Anticorrupción. Y en asuntos generales complementarios aquí tenemos la intervención de la diputada Felicitas Díaz Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para emitir posicionamiento sobre la representación de los grupos originarios en los ayuntamientos de nuestro estado de Nayarit. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y los invito a que permanezcan con nosotros en esta transmisión en vivo para todos ustedes.
Se cierra el registro de asistencia. En virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las legisladoras y los legisladores que integramos esta soberanía, se declara formalmente instalada la sesión y, por tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Se registra la presencia de la diputada Lourdes Josefina Mercado Soto de manera virtual. Solicito al diputado vicepresidente de la mesa directiva, Luis Fernando Pardo González, haga de nuestro conocimiento el contenido del orden del día y lo someta a nuestra aprobación en votación electrónica. Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública virtual y o presencial, jueves 18 de abril 2024. Orden del día. Registro de asistencia, declaratorio de quórum, aprobación del orden del día. 1. Dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones públicas virtuales y o presenciales celebradas el jueves 11 de abril de 2024. 2. Comunicaciones recibidas. 3. Iniciativas recibidas. Iniciativa de ley o decreto. 1. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene como finalidad reformar la Constitución Política del Estado de Nayarit, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en materia de sesiones virtuales, presentada por la diputada Elsa Díaz Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Nayarit. Iniciativa de acuerdo. 1. Proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obra resolución que tiene por objeto exhortar a los 20 ayuntamientos de la entidad para que realicen los estudios técnicos necesarios para que coadyuven con las administraciones municipales que habrán de relevarlos para el siguiente periodo constitucional 2024-2027 en materia de manejo integral de residuos sólidos y que dichos estudios técnicos formen parte de la entrega-recepción presentada por la diputada Carla María Hernández Darey, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 4. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 16 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit en materia de fomento de la corresponsabilidad en labores de cuidado. 5. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit en materia de la Comisión de Selección del Sistema Local Anticorrupción. 6. Asuntos generales complementarios. 1. Intervención de la diputada Felicitas Díaz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para emitir posicionamiento sobre la representación de los pueblos originarios en los ayuntamientos de Nayarit. 7. Clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de las y los integrantes de esta Asamblea Legislativa. Por tal motivo les pido de favor manifestar el sentido de su voto mediante votación electrónica. Asimismo, les solicito el apoyo al área de tecnologías para que me informe del resultado de la votación.
Le informo, presidente, que resultó aprobado por unanimidad. Cumplido su encargo, diputado presidente. Muchas gracias, diputado vicepresidente. Para desahogar el primer punto del orden del día relativo a las dispensas y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas virtuales y o presenciales celebradas el jueves 11 de abril del 2024, se somete a la consideración de esta Asamblea la dispensa de la lectura de las actas referidas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación electrónica. Se cierra el registro de votación electrónica. Se informa que se ha registrado unanimidad de votos a favor. Se declaran aprobadas por unanimidad, por lo tanto, se ordena se curse para su firma correspondiente. Continuando con el segundo punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Tania Montenegro Ibarra dé a conocer las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Comunicaciones recibidas jueves 18 de abril del 2024. Generadas por el Poder Legislativo. Número 1. Oficio presentado por el secretario particular de la Comisión de Gobierno de este Honorable Congreso del Estado, mediante el cual remite para nuestro análisis el Manual de Organización y Procedimientos de la Oficialía. Número 2. Oficio remitido por el oficial mayor de este Honorable Congreso del Estado, por el cual presenta de manera digital e impresa el avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, así como también la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Se ordena su turno a la Comisión de Hacienda Pública y Presupuesto para su estudio correspondiente. Generadas por los ayuntamientos de la entidad. Número 1. Oficio remitido por el presidente municipal del Ayuntamiento de Huanticori, Nayarit, por el que solicita prórroga de 15 días naturales para la presentación de la cuenta pública relativa al ejercicio fiscal 2023, así como el avance de gestión financiera correspondiente a los meses de enero a marzo del 2024. Número 2. Oficio presentado por el presidente municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, mediante el cual solicita prórroga de 15 días naturales para la presentación del avance de gestión financiera del primer trimestre del 2024 y cuenta pública del ejercicio 2023. Número 3. Oficio suscrito por el presidente municipal del Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit, por el que solicita prórroga de 15 días naturales para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Número 4. Oficios presentados por el presidente municipal de Rosamorada, Nayarit, mediante el cual solicita prórroga de 15 días naturales para la presentación de la cuenta pública relativa al ejercicio fiscal 2023, es el inciso A y el inciso B, prórroga de 15 días naturales para la presentación del avance de gestión financiera correspondiente
a los meses de enero a marzo del 2024. Se ordena su turno a la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su estudio y dictaminación correspondiente. Generadas por otros congresos de los estados. Número 1. Oficio enviado por el presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Baja California, por el cual nos comunica la designación de la Mesa Directiva que habrá de funcionar del 1 de abril al 31 de julio del presente año, correspondiente al tercer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Número 2. Oficios remitidos por la presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual nos comunica, inciso A, el acuerdo de reforma que reforma los artículos transitorios 4 y 7 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para su conocimiento y efectos legales conducentes. Y, inciso B, clausura de los trabajos legislativos. Generadas por los servicios de salud de Nayarit. Número 1. Oficio presentado por Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Nayarit, en el que informa que el índice de cloración del agua en el estado de Nayarit fue del 86% durante el mes de marzo. Generadas por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Número 1. Oficio suscrito por la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual remite material digital de la consulta previa a personas con discapacidad. Generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Número 1. Oficio remitido por la directora general y encargada del despacho de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el cual solicita que en vía de colaboración se proporcione información y o documentación relacionada con, inciso A, que si este órgano legislativo cuenta con indicios sobre uniones maritales o de concubinatos de personas menores de 18 años que habitan en esa entidad federativa, en particular tratándose de aquella población de pueblos y comunidades indígenas. Y, inciso B, si en el periodo comprendido de noviembre del 2019 a febrero del 2024, esta Cámara de Diputados ha presentado iniciativas, decretos o proyectos de reformas a los marcos jurídicos locales, civil, penal y o administrativo, con la finalidad de prohibir, sancionar y erradicar la práctica de matrimonios o cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis tratándose de integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Generadas por particulares. Número 1. Oficio suscrito por el ciudadano Dilton Miguel Ortega Rosales, mediante el cual solicita autorización para llevar a cabo una consulta popular de conformidad con la Ley Federal de Consulta Popular. Se hace de nuestro conocimiento que las solicitudes de prórroga que presenten los ayuntamientos del Estado después de esta sesión se turnarán a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su análisis y dictaminación correspondiente. Atendido su encargo, ciudadano presidente. Gracias, diputada secretaria. Se registra la asistencia de la diputada Alba Cristal Espinosa Peña. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada Elsa Díaz Chávez, integrante del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza Nayarit, para que presente su iniciativa con proyecto de decreto hasta por 10 minutos. Con su venia, presidente, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Les expreso mi respeto y saludo a las y a los diputados integrantes de la mesa directiva
Saludo con mucho respeto también a mis compañeras y compañeros diputadas y diputados. Y saludo de igual manera con mucho respeto a los representantes de los medios de comunicación que esta tarde se han dado cita en este recinto legislativo y a través de cuyo trabajo se da a conocer a la ciudadanía todo lo que ocurre en este honorable Congreso. Saludo al mismo tiempo a los ciudadanos que, preocupados y bastante interesados por lo que ocurre en Nayarit, están atentos a los temas que se discuten en este recinto legislativo Benito Juárez García. El día de hoy voy a hacer uso de la tribuna para poner a la distinguida consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyectos de decretos que tienen como finalidad reformar la Constitución Política del Estado de Nayarit, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en materia de sesiones virtuales de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El 28 de febrero del año 2020 se dio a conocer en México el primer infectado por COVID-19. El Consejo de Salubridad General decretó emergencia sanitaria. Este decreto cerró los servicios de los gobiernos de los 3 niveles, así como el Poder Judicial y Legislativo, y de igual manera los sectores sociales y privados. Para el 20 de marzo se anunció oficialmente la suspensión de clases en todas las escuelas y universidades de nuestro país y por decreto dio inicio a la jornada denominada Susana Distancia y la Nueva Normalidad. Como parte de las medidas sanitarias, el gobierno federal nos obligó a todos los mexicanos al confinamiento, mismo que se extendió por meses enteros y que se convirtió en nuestra mejor herramienta para salvaguardar nuestra salud y nuestra vida, pero también se convirtió en nuestra peor pesadilla. La facilidad de contagio que poseía el coronavirus hacía latente el riesgo de contagio con el más mínimo contacto, pese al seguimiento de las recomendaciones de las medidas sanitarias propuestas por la Organización Mundial de la Salud. El confinamiento fue la mejor defensa para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, que era altamente contagioso. Para el mes de noviembre del 2020, México ya había superado el 1,000,000 de casos confirmados de contagios de la nueva enfermedad del coronavirus. Los mexicanos observamos con mucha preocupación y miedo cómo un virus ponía en jaque a la supervivencia de la humanidad. Desde Asia se extendió a todo el globo terráqueo la amenaza por el coronavirus que costó millones de vidas. Ante este panorama nacional, este Poder Legislativo tomó sus propias medidas e hizo lo conducente. Suspendió actividades y sesiones ordinarias el 17 de marzo del 2020, acatando de manera responsable y coadyuvante las medidas decretadas por el gobierno federal derivadas de la emergencia sanitaria, quedando restringido el acceso de la ciudadanía en general a este recinto legislativo. Pero la actividad legislativa no podía estar paralizada ante la pandemia, en virtud de que las funciones son esencialmente de orden político y administrativo para la resolución de leyes, decretos y acuerdos, y por razones de normatividad, tanto federal como estatal, se debía continuar con los trabajos, ya sea de manera virtual o presencial, pues los legisladores tenían la obligación de cuidar y vigilar que no se rompiera el equilibrio de poderes, siendo coadyuvantes con los demás poderes. Esto conllevó a un cambio en la dinámica de la vida cotidiana, incluidos los procesos legislativos. Para el caso de Nayarit, ya en febrero del 2020 se suspendieron las labores del Honorable Congreso del Estado durante meses y fue necesario reformar el marco normativo del Poder Legislativo para permitir que las sesiones públicas ordinarias pudieran desarrollarse de manera virtual, lo anterior para disminuir la posibilidad de algún contagio y para evitar que se siguieran acumulando los pendientes en la agenda legislativa. Eran los días donde la ciudadanía más apoyo exigía de sus autoridades y mantener al Congreso en pausa por más tiempo hubiera resultado catastrófico para la sociedad. Las reformas aprobadas a los artículos 34 y 36 constitucionales, así como el sexto, 35 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a los artículos 18 y 26 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, significaron una forma innovadora para detener la parálisis legislativa, continuar con los trabajos y avanzar significativamente en el desahogo de la agenda legislativa que se estaba estancando por motivo de la pandemia. Las medidas de aislamiento y sana distancia dejaron de ser necesarias y la población obtuvimos muy altos niveles de inmunidad ante la infección después de la vacunación.
No obstante, este Poder Legislativo no se ha reformado el marco normativo para hacer obligatoria nuevamente la presencia de los diputados y las diputadas en este recinto oficial del Congreso cuando se desarrolla una sesión pública ordinaria. Durante el segundo semestre del año 2020, basta con un acuerdo de la Comisión de Gobierno para que la modalidad de las sesiones puedan ser mixtos, es decir, presenciales y o virtuales. Desde esta fecha hasta hoy, se estima que el 95% de las sesiones han permitido que algunos diputados y diputadas puedan tomar de manera virtual las sesiones sin que haya causas graves que lo ameriten. El año pasado, pues por citar un ejemplo, y no quiero decir nombres, fue exhibido un legislador que tomaba la sesión desde el lugar donde vacacionaba. Es oportuno mencionar en este caso que la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Derechos y Justicia Laboral para el Estado de Nayarit establecen que cualquier trabajador que falte más de 3 días a laborar, se le levanta un acta de abandono de empleo y se le inicia un procedimiento jurídico para cesarlo en su plaza. Asimismo, en un momento más, algún diputado o diputada compañero va a subir aquí a la tribuna para dar lectura al dictamen de proyecto de decreto que reforma la ley del sistema local anticorrupción, que en un apartado de esa reforma dice que se podrá remover del cargo a los integrantes de la comisión de selección cuando no asistan a 2 sesiones consecutivas. ¿Por qué entonces los legisladores se nos permite el privilegio de no asistir a 5 sesiones continuas en periodo ordinario o a 10 discontinuas en periodo extraordinario? Así lo dice el artículo 24 de la Ley Orgánica. Antes de las reformas en comento, la inasistencia de un legislador por causa de salud podía ser justificada con los documentos médicos debidamente acreditados que presentara, o podía no asistir porque así lo demandara alguna comisión legislativa y era válido también. Pero hoy basta que cualquier diputado se conecte en la sesión sin importar que su cámara y micrófono estén apagados para que cuente su asistencia sin saber pues si realmente estuvo presente en la discusión y en los análisis de los asuntos importantes que aquí se tratan. Es por eso que la suscrita considera urgente reformar el marco normativo de este honorable Congreso y considero que para recuperar también la confianza de los ciudadanos en sus legisladores, en sus representantes populares, debemos apostar por eliminar esas prácticas y vicios que han contribuido a generar la percepción de que quienes integramos esta honorable representación popular, no solo somos ignorantes, sino que además somos flojos. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la distinguida consideración de esta soberanía popular para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, el siguiente proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Se reforma el artículo 36. La legislatura del Estado celebrará anualmente 2 periodos ordinarios de sesiones, uno que contará desde el 18 de agosto hasta el 17 de diciembre y previa aprobación podrá prorrogarse hasta el día 30 del mismo mes, y otro que comenzará el 18 de febrero terminando el 17 de mayo, pudiendo también previa aprobación prorrogarse hasta el día 30 del mismo mes. En los recesos del Congreso podrán verificarse periodos extraordinarios de sesiones por el tiempo y objeto que así lo exija la importancia de los asuntos en los términos de las convocatorias respectivas. Cuando exista un desastre natural, contingencia ambiental o de salud o cualquier otra situación que ponga en riesgo la celebración de las sesiones presenciales en el recinto legislativo, el Congreso del Estado podrá celebrar y desahogar mediante la autorización correspondiente sesiones del Pleno y reuniones de trabajo de las comisiones de manera virtual, utilizando las tecnologías de la información y comunicación a distancia. La celebración de dichas sesiones y reuniones serán válidas cumpliendo con los requisitos previstos en la legislación interna. Así es como está ahorita ese artículo. La propuesta que hacemos es, para que se considere la existencia de las condiciones antes descritas, deberá existir la declaratoria de riesgo por una autoridad competente, que esto sería el gobierno estatal o el gobierno federal. Si no hubiera condiciones que pongan en riesgo la celebración de las sesiones en el recinto legislativo, la presencia de las y los diputados en el Congreso será obligatoria.
Transitorio es único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Nayarit. Proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la ley orgánica del Poder Legislativo de Nayarit, artículo único. Se reforman los artículos 6, 35 y 84 de la ley orgánica del Poder Legislativo de Nayarit. Artículo 6. El recinto oficial del Congreso es el lugar en donde se reúnen los diputados para sesionar y solo por acuerdo de la mayoría calificada de sus miembros podrá trasladarse provisionalmente a otro lugar de la entidad. La Comisión de Gobierno podrá autorizar la celebración y desahogo de sesiones del Pleno y reuniones de trabajo de las comisiones de manera virtual solo cuando exista un desastre natural, contingencia ambiental o de salud que las justifique, utilizando las tecnologías de la información y comunicación a distancia. La celebración de dichas sesiones y reuniones serán válidas cumpliendo quórum legal y sus actos serán válidos reuniendo la votación establecida. Así está ahorita en la ley orgánica. La propuesta es que cuando no exista un riesgo por fenómeno natural o contingencia ambiental o de salud que amerite el desahogo virtual de las sesiones, la presencia de las y los diputados será obligatoria en el recinto legislativo. Artículo 35. Le invitaría que concluya, por favor, diputada. Ya concluyó, presidente. Gracias. Muy amable. El artículo 35, luego le dan lectura. Aquí traigo los 3 documentos normativos, están publicados en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado. La propuesta es que siempre y cuando exista constancia de alguna de esas condiciones previamente decretadas por la autoridad competente, las y los diputados tendrán que asistir de manera obligatoria a este recinto legislativo. Proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el reglamento para el gobierno interior del Congreso. Fracción 10 del artículo 26, autorizar la celebración y el desahogo de sesiones del Pleno o reuniones de trabajo de las comisiones de manera virtual, considerando la necesidad por algún desastre natural, contingencia ambiental o de salud. Así está ahorita en el reglamento. La propuesta es siempre y cuando exista constancia de alguna de esas condiciones dada a conocer o decretada por la autoridad competente. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Nayarit. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. A continuación, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Carla María Hernández Darey, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución. Buenas tardes. Con el gusto de saludarles a todas y a todos. Gracias, presidente, mesa directiva, compañeros y compañeras parlamentarias, y con el gusto de saludar a los apreciados medios de comunicación, las personas que nos acompañan en este recinto y, por supuesto, a todas las ciudadanos y ciudadanas que nos ven por redes sociales. Los temas que comprenden mi agenda legislativa tienen que ver con las demandas que me hacen los ciudadanos en las visitas que realizo a las diferentes comunidades del Estado, principalmente a las de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Acaponeta, durante el periodo de receso. Tuve la oportunidad, como ya lo había informado en esta tribuna, de visitar varios ejidos y pude dar cuenta de la gravedad que está adquiriendo, entre muchos otros más, pero sobre todo el problema del manejo de residuos, o mejor dicho, la ausencia de un manejo responsable. ¿Cómo podemos pensar que las comunidades rurales de otros municipios tendrán un adecuado tratamiento si en las ciudades más pobladas de nuestro estado seguimos teniendo asignaturas pendientes en la materia? Lo digo por
Tepit, Jalisco, Compostela, Santiago, Bahía de Banderas, municipios que por su densidad poblacional y por la distribución de asentamientos humanos ha tenido problemas durante los últimos años que cada vez con mayor intensidad han significado un problema para la salud pública y para el medio ambiente. Urge de verdad, compañeras y compañeros legisladores, que los gobiernos municipales, con el apoyo, desde luego, de todo el poder público, pongamos atención en este asunto. Un problema que hemos detectado para el correcto tratamiento de este tema es el hecho de que no existe continuidad en los proyectos. Cada 3 años, al haber cambio en los ayuntamientos, se tiene que partir de cero a la hora de analizar la situación que se guarda en la materia y luego, para cuando se tiene alguna propuesta viable, ya casi es el tiempo de entregar el gobierno a la siguiente administración. Con todo lo anterior en mente, propongo la siguiente ruta de trabajo. Que en los 5 meses de ejercicio que todavía restan a las presentes administraciones municipales, sus equipos de trabajo elaboren estudios donde se pueda establecer el tipo de sistema en el que actualmente depositan los residuos sólidos, a cielo abierto o relleno sanitario. Si se cuenta con algún programa de acopio para el reciclaje de material que requiere tratamiento especial debido a su alto impacto contaminante. Que informen el volumen de residuos sólidos que se recolectan y volumen aproximado de residuos que terminan en quema deliberada o algún otro método contaminante que utilicen los habitantes de sus municipios. Esto en las zonas rurales. Que informen o que hagan una proyección de recursos técnicos, humanos y financieros que se requieran para lograr el manejo integral de estos residuos sólidos. Que propongan acciones que su administración desplegó para lograr la separación, recolección selectiva y o valorización de los residuos generados en tu municipio, que dieron buenos resultados y que representan áreas de oportunidad para los gobiernos entrantes. La realización de estos estudios permitirá tener un balance real de la situación que guarda el tratamiento de desechos en el Estado y ahorrará tiempo para que las administraciones que entrarán a partir de septiembre de este año puedan tomar acciones concretas para ir resolviendo dicho tema, específicamente de contar oportunamente con la información que ponemos a consideración. Los siguientes ayuntamientos podrán incluir en sus proyectos de presupuestos de egresos en su primer año los recursos necesarios para implementar las acciones pertinentes que ayuden a disminuir el impacto ambiental de los basureros a cielo abierto. Esta es la razón por la que apelo a su conciencia medioambiental para que se apruebe de urgente y obvia resolución. Desafortunadamente, los periodos de ejercicios de gobiernos de ayuntamiento y poder legislativo están a punto de culminar. Y este punto de acuerdo representa solo una pizca de toda la tarea pendiente que tenemos por realizar. Seamos una legislatura responsable con el medio ambiente. Recordemos que este mundo no nos ha sido heredado por nuestros padres, sino que nos ha sido prestado por nuestros hijos. Pensemos en ellos y en las generaciones por venir. Es cuanto. Muchas gracias. Esta presidencia, en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción 1, inciso C, y 109 del reglamento,
Solicito a la Secretaría abra el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. Se abre el registro. Le informo, presidente, que no hay registro. Gracias, diputado. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea a calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónico hasta por 2 minutos.
Disculpe, diputada Sandra Lima, ¿me podría manifestar el sentido de su voto? Sí, en contra. Se cierra el registro de votación electrónica. Se registra la siguiente votación. A favor, 8. En contra, 20. Abstenciones, 1. No se aprueba la urgente y obvia resolución, por lo tanto, esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, solicito al diputado secretario Alejandro Regalado Curiel proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 16 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit en materia de fomento a la corresponsabilidad en labores de cuidado. Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Familia, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado de Nayarit en materia de fomento a la corresponsabilidad de labores de cuidado, presentada por el diputado Luis Fernando Pardo González. Consideraciones. En México, nuestra Constitución Política establece en los artículos 1 y 4 que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, teniendo todas las autoridades en el ámbito de sus competencias la obligación de promover, respetar y proteger, garantizar los derechos humanos. En ese tenor, en nuestro país está constitucionalmente prohibida toda discriminación motivada, entre otras causas, por el género o por cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así también, el texto constitucional, tanto general como local, instituye que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. En materia de tratados internacionales, México ha ratificado diversos instrumentos que abordan la igualdad de género y promueven la no discriminación entre hombres y mujeres, entre los cuales se encuentran los siguientes: Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José, fue ratificada por México en 1981 e incluye disposiciones para garantizar la igualdad y no discriminación, incluida la igualdad de género. Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1979 y ratificada por México en 1981. La CEDAW obliga a los estados partes a tomar medidas para eliminar la discriminación en contra de las mujeres en todas las esferas de la vida. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém o de Pará, adoptada en 1994, la cual se enfoca específicamente en la violencia contra las mujeres, reconociendo que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificado por México en 2002, el cual permite que las víctimas de una violación por parte del Estado parte presente quejas individuales ante la CEDAW
después de haber agotado los recursos legales internos, proporcionando un mecanismo adicional para la protección de los derechos de las mujeres. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, ratificado por México en 1981, incluyendo compromisos para asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito de los derechos económicos y sociales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México en 1981, establece la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por motivos de sexo, asegurando la protección de los derechos civiles y políticos de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, con visión estratégica a largo plazo, contempla en su eje rector denominado disminuir la pobreza y desigualdad, el eje general desigualdades, cuyo objetivo estratégico 3.2 contempla asegurar la igualdad de género y eliminar cualquier forma de violencia en contra de las mujeres y la niñez. En el eje denominado Agenda Legislativa, el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 de la 33ª legislatura, específicamente la premisa 1, Bienestar, y la estrategia 1.1b, denominada Protección Integral de los menores de edad, adolescentes, jóvenes, mujeres y la familia, cobra relevancia para prever la siguiente línea de acción que está directamente vinculada con la materia del presente dictamen: promover el respeto y aplicación de la paridad de género en todos los sectores del Estado, así como todos los rubros y actuaciones de las autoridades, impulsar reformas que combatan la desigualdad estructural, fortalecer la igualdad y la inclusión social, privilegiando los grupos vulnerables marginados. El trabajo de los cuidados es vital para el bienestar humano y de la sociedad. Engloba actividades como el cuidado infantil y la asistencia a personas mayores con enfermedades físicas y mentales o con algún tipo de discapacidad, además de las tareas domésticas diarias como cocinar, lavar, coser e ir a buscar agua y leña. Es tal su importancia que si nadie invirtiese tiempo, esfuerzo y recursos en este tipo de actividades, comunidades y centros de trabajo, economías enteras se colapsarían por completo. Las labores de cuidado es un trabajo demandante y poco visible, además de que no es remunerado. Con la pandemia de COVID-19, las labores de cuidado incrementaron considerablemente, puesto que las mujeres, además de realizar actividades que ordinariamente venían ejecutando, pasaron a realizar labores docentes de sus hijos que se encontraban en edad escolar. Por ello, el visibilizar esta importante labor es darle voz a las miles de mujeres que se dedican a realizar estas actividades y darles la oportunidad de que pueden tener tiempo para ellas, para dedicarse a algún empleo o bien formarse profesionalmente. Las mujeres y las niñas realizan más de 3/4 partes del trabajo de cuidados no remunerados en todo el mundo y constituyen 2/3 partes de la mano de obra que se realizan este tipo de trabajo de forma remunerada. Dedican el trabajo de cuidados no remunerados 12.500 millones de horas diarias. Si este trabajo se remunerase aplicando el salario mínimo, esto representa una contribución a la economía global de al menos 10.8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. En los países de renta baja, las mujeres de zonas rurales dedican hasta 14 horas diarias al trabajo de cuidados no remunerado. En todo el mundo, el 42% de las mujeres no pueden acceder a un empleo remunerado porque son las responsables del trabajo de cuidados en comparación con tan solo el 6% de los hombres. De acuerdo a la ONU Mujeres, si la tendencia actual continúa como hasta ahora, en el año 2050, a escala mundial, las mujeres seguirán dedicándole casi 2.5 horas diarias más que los hombres al trabajo de cuidado no remunerado. Por dicha razón, es importante cerrar la brecha existentes en las políticas de cuidados y ampliar los servicios de cuidados mediante trabajo decente, puesto que a nivel mundial ello podría crear casi 300 millones de empleos para 2035, lo que contribuiría a reducir las desigualdades de género en el empleo, generaría importantes beneficios y sociales económicos. La corresponsabilidad es una gran aliada para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a las labores de cuidado, pues al compartir las tareas
se está aumentando el bienestar de las mujeres que se hacen cargo de las labores de los cuidados, pues en la corresponsabilidad las mujeres tendrían más tiempo para poder realizar otras actividades, ya sean laborales, profesionales o personales, entre otras. La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto regular y garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades y trato entre mujeres y hombres en los ámbitos públicos y privados, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo, mediante la implementación de los mecanismos institucionales, políticas públicas y programas y acciones correspondientes. La ley en comento señala en su artículo 10 que la política de igualdad tendrá como objetivo establecer las acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, educativo, político, social, familiar y cultural, razón por la cual esta comisión avala la iniciativa del diputado Luis Fernando Pardo González, con la que se pretende establecer acciones a fin de promover la corresponsabilidad social en las labores de cuidado. En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de esta Comisión de Igualdad de Género y Familia acordamos el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones del artículo 16 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit en materia del fomento a la corresponsabilidad en labores de cuidado. Único, se reforman las fracciones sexta, séptima del artículo 16 y se adiciona una fracción octava al artículo 16, todas de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado de Nayarit. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 18 días del mes de abril del año 2024. Comisión de Igualdad de Género y Familia, diputada Lourdes Josefina Mercado Soto, presidenta. Diputada Carla María Hernández Darey, vicepresidenta. Diputada Laura Inés Rangel Huerta, secretaria. Diputada Sandra Lucila Lima González, vocal. Diputada Gabriela Ayala González, vocal. Atendido su encargo, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Alejandro Regalado Curiel. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de esta 33ª legislatura al señor Feliciano Lima Ocampo, papá de la diputada Sandra Lima. Sea bienvenido a su casa, la Casa del Pueblo. Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, solicito a la diputada Tania Montenegro Ibarra proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit en materia de la Comisión de Selección del Sistema Local Anticorrupción. Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción, por indicaciones de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit en materia de la Comisión de Selección del Sistema Local Anticorrupción, presentada por el diputado Francisco Piña Herrera, integrante de esta 33ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Los sistemas locales anticorrupción son los sistemas anticorrupción de las entidades federativas, cuyo objetivo es coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los 32 sistemas locales anticorrupción de las entidades federativas forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo con el capítulo 5, artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes de las entidades federativas desarrollarán
la integración, atribuciones y funcionamiento de los sistemas locales anticorrupción, atendiendo las siguientes bases, entre otras. Inciso A, tener una integración y atribuciones equivalentes a las del Sistema Nacional Anticorrupción. Inciso B, rendir un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Inciso C, contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan. Es importante señalar que de conformidad al informe sobre la operatividad de los sistemas locales anticorrupción del año 2023, con corte de información al 20 de diciembre del 2022, se establece que 9 sistemas locales anticorrupción en el país tienen completa su integración, es decir, cuenta con comité o consejo coordinador, comisión de selección, comité de participación ciudadana oficial, además del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Aguascalientes, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. De lo antes descrito, resulta significativo destacar que el Sistema Local Anticorrupción de Nayarit tiene una integración completa, resultado de un esfuerzo de análisis y diseño de las metodologías en la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas desde una perspectiva de prevención, detección oportuna, pero sobre todo tener un efecto disuasivo en los servicios públicos y sociedad en general en cuanto a las faltas administrativas y delitos derivados de hechos de corrupción, así como en la promoción de una cultura de honradez, legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía a la luz de la ética de cada servidor público, que permee el combate a la corrupción a través de un modelo integral en el desempeño que genere resultados. Dentro del Sistema Local Anticorrupción existe la figura de la Secretaría Ejecutiva, cuya función principal es ser un órgano de apoyo técnico y de generar los insumos técnicos necesarios para el debido desempeño de las atribuciones legales del Comité Coordinador, quien es responsable de aprobar, diseñar, promover y evaluar la política nacional y la particular del Estado de Nayarit. En materia de corrupción, la Secretaría contará con un órgano auxiliar denominada Comisión Ejecutiva y tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones. Es importante señalar que la Comisión de Selección del Sistema Local Anticorrupción está integrada por 9 miembros con cargo honorario y quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de 6 años, contados a partir de la disolución de la Comisión de Selección. Esta comisión es la encargada de establecer la metodología, plazos, criterios de selección, métodos de evaluación, así como de llevar a cabo el proceso de selección de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit. El marco legal en el Estado de Nayarit, correspondiente al Sistema Local Anticorrupción, se encuentra debidamente armonizado con el sistema federal, atendiendo lo establecido en el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que establece expresamente cuáles deben de ser las bases que las entidades federativas deberán atender para desarrollar la integración, atribuciones y el funcionamiento de los sistemas locales. Resulta indispensable fortalecer el contenido normativo de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, esto con el propósito de consolidar el debido funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción. Por lo tanto, la iniciativa presentada por el diputado Francisco Piña Herrera busca fortalecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado,
Asimismo, se propone establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la comisión de selección a fin de informar el trabajo realizado. La figura del secretario técnico es de suma importancia en el sistema local anticorrupción y representa una figura clave en la comisión ejecutiva. El artículo 34 de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit establece los requisitos para ser designado. Ahora bien, de los requisitos, en la iniciativa que nos ocupa se propone aumentar de 2 a 3 años la residencia en el Estado para ocupar el cargo, garantizando con ello que sea designada a una persona con arraigo y conocimientos de la problemática de la entidad. Lo anterior, sin que implique que pueda nombrarse a una persona que no cuente con el perfil idóneo, pues la fracción 2 del citado artículo 34 establecería la obligación de contar con experiencia en transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción, lo que permitiría el acceso al cargo a una persona con la capacidad y conocimientos adecuados. Finalmente, esta comisión considera viable modificar la fracción 5, a fin de establecer como requisito no encontrarse al momento de la designación inhabilitado o suspendido administrativamente o, en su caso, penalmente, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Ello derivado de que la inhabilitación o suspensión deben estar vigentes y no que hayan dejado de tener efecto derivado en su cumplimiento. A fin de evitar la estigmatización por hechos del pasado, ya que una persona pudo haber cometido un ilícito e incluso pudo haber ya compurgado la pena y queda estigmatizada de por vida, lo cual, a consideración de la Suprema Corte de la Nación, es violatorio de derechos humanos, de no discriminación, igualdad y de la dignidad humana. Ello es así, puesto que lo dispuesto actualmente en la fracción 5 establece como condicionante gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito. Sin embargo, dicha porción normativa a la luz de los derechos humanos y específicamente del contenido de las disposiciones normativas tanto en la Constitución General como en la Constitución Local podrían resultar desproporcional. Por ello, bajo un análisis de razonabilidad del texto vigente y de la iniciativa que nos ocupa, esa comisión legislativa, en una nueva reflexión, ha optado por adecuar el contenido normativo y considera viable las reformas propuestas por el diputado iniciador. Lo anterior, ya que si bien se pretendió buscar que solamente accedan al cargo personas con características de rectitud y honorabilidad, el requisito impuesto de no haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso que imponga pena de prisión o no haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo, impone una medida restrictiva de carácter permanente, sin considerar si ya se compurgó o no la sanción, o bien sin considerar el derecho a la reinserción social. Aunado a ello, es de precisar que el artículo 21 de nuestra cuarta magna local es enfática al señalar que se recobrarán los derechos ciudadanos suspendidos por el cumplimiento de la pena, por haber finalizado el término o cesado las causales de la suspensión. La iniciativa que nos ocupa plantea reformar los requisitos para ser secretario técnico, específicamente los señalados en las fracciones primera, segunda, cuarta y quinta del artículo 34 de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit. Sin embargo, dicha reforma tendría como consecuencia modificar los requisitos del Comité de Participación Ciudadana. Al respecto, es importante señalar que la fracción séptima del artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece como base del funcionamiento de los sistemas locales anticorrupción en las entidades federativas que los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir como mínimo
los requisitos previstos en la Ley General y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, esta comisión legislativa estima indispensable reformar el artículo 16 de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit con la finalidad de precisar los requisitos para ser nombrado secretario técnico. Derivado de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015, se le otorgó al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para expedir la ley general que estableciera las bases de coordinación de dicho sistema y dispuso que las entidades federativas instaurarían sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales en materia de corrupción. Posteriormente, el 18 de julio del 2016, se publicó en el mismo medio de difusión oficial el decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicho ordenamiento, en su artículo 36, establece las bases para el funcionamiento de los sistemas locales y los congresos locales. Están obligados a respetar los parámetros que establece la Ley General. Es por ello que esta comisión legislativa acuerda realizar diversos ajustes a la iniciativa con el objetivo de garantizar su viabilidad y constitucionalidad. Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción, de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma, así como realizamos ajustes de forma sin trastocar el objetivo perseguido por el iniciador, por lo cual acordamos el siguiente proyecto de decreto. Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 16, el artículo 18, así como las fracciones primera, segunda, cuarta y quinta del artículo 34 y se adicionan las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima al artículo 16 y se recorre el párrafo subsecuente y el artículo 18 bis, todos a la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado de Nayarit, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 17 días del mes de abril del año 2024. Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción, diputada Laura Paola Mons Luis, presidenta, diputada Lusitania Romero López, vicepresidenta, diputada María Isabel Lara de la Cruz, vocal, diputado José Santos González López, vocal. Atendido su encargo, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Tania Montenegro. Para deshogar el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra a la diputada Felicita Díaz Hernández, integrante del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano, para que emita su posicionamiento. Ya fui a Marirri United, Ranteste, Guarramayete. Bueno, te que meter en taca, usted va a tener que va a remutuaya. En ata hecho en el taño, tatatuani despide acá. Saludo con respeto, saludo con respeto de siempre a mis compañeras y compañeros diputados.
Al mismo tiempo, saludo a los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan y aprovecho la ocasión para agradecerle la cobertura que han dado a mi trabajo durante esta semana, pero principalmente el apoyo que he recibido de ustedes. La semana pasada, a raíz de mi discurso en esta tribuna, muchas gracias desde el fondo de mi corazón, les agradezco. Gracias también a quienes nos acompañan de manera presencial en el desarrollo de la presente sesión. Quiero comenzar con mi participación de esta tarde retomando el mensaje que di hace unos días en esta misma tribuna. En aquel momento había sido notificado de que aquella participación no solo sería la primera, sino la última que tendría la oportunidad de pronunciar como integrante de esta legislatura. Después de ese discurso, se me hizo saber que continuaría aquí por algunos tiempos más. ¿Cuánto? No lo sé. Depende del titular, pero lo que sea, haré que valga la pena y que mis hermanos de los pueblos originarios se sientan bien representados y que por primera vez tiene una voz que de verdad traerá nuestra demanda a esta tribuna sin simulación y sin doble discurso. Desde hace muchos años hemos luchado por tener representación en los ayuntamientos, pero solo en la figura de regidores o alcalde, sino a través de instituciones especializadas que puedan brindar atención a nuestra demanda. En Nayarit existe 4 etnias, que es Nayarit, Wixárika, los tepehuanos y los mexicaneros. Hay también 4 municipios con una alta tasa de población perteneciente a pueblos originarios, que es el municipio del Nayar, La Yesca y Santa María del Oro y Guajicori. Sin embargo, municipios como Tepí, Ruiz, Islán del Río, Acaponeta y Amatlán de Caña también tiene una alta prevalencia de personas que pertenecen a los pueblos originarios, con problemas y demanda muy particular de acuerdo con nuestras condiciones étnicas y culturales. Actualmente en los municipios no hay área especializada para brindar atención a quienes integran nuestras comunidades, lo que se vuelve un factor de discriminación, que no hace sino abona a la marginación de muchos de nuestros hermanos. Es por eso y por lo que me han pedido muchos de ellos que decidí trabajar una reforma de la ley municipal para el estado de Nayarit y establecer la obligatoriedad en los ayuntamientos de contar con una institución encargada de dar atención a los temas de los pueblos originarios. Igual que se han propuesto reforma a la misma ley para establecer las obligaciones de contar con instituciones de atención a los jóvenes, a las mujeres. Considero que debe de existir también un espacio para atender a los hermanos de los pueblos originarios. Sé que cuento con personal especializado que no solo puedan traducir lo que decimos, sino que también entiendan nuestra cultura, nuestra costumbre, que estén capacitados y cuenten con perspectiva cultural. Yo considero que esto solo es muy posible, sino que estaríamos abonando a la integración social de aquellos que hemos sido marginados por décadas. La intención de esta iniciativa es brindar espacio para la atención en cada municipio de las personas de pueblos originarios.
pero una atención con calidad, donde se nos respete nuestra dignidad, nuestra riqueza, nuestra cultura. Dicha propuesta la estaré presentando el día de hoy o mañana a más tardar. Espero contar con su apoyo y respaldo para sacar adelante la misma. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Pamparius. No habiendo más asuntos que tratar, se les cita a las ciudadanas y a los ciudadanos legisladores integrantes de esta 33ª legislatura a sesión pública virtual y o presencial para el día de hoy, jueves 18 de abril del año en curso, dentro de 5 minutos. Se clausura la sesión. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales de este honorable Congreso del Estado de Nayarit, bien representado por su 33ª legislatura. De esta manera concluye la primera sesión programada para esta tarde, con la importante participación de las y los diputados que hicieron uso de la palabra esta tarde. Quédese con nosotros, en 5 minutos estaremos dando inicio con la segunda sesión y yo estaré aquí para darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en la misma. Muchas gracias.